En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Espero que tengan un excelente miércoles. Es 9 de julio de 2025. Llegamos a mitad de semana y le damos gracias a nuestro Señor por la vida, pero también porque hoy nos va a permitir escuchar su palabra. Que envíe sobre cada uno de nosotros al Espíritu Santo para que el don del entendimiento penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos comprender el Evangelio que escucharemos en un momento. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos, hermanos, con un pasaje del Evangelio que nos presenta, por un lado, este listado de los 12 apóstoles y que nos representa una selección. Eran muchos los discípulos, las personas que iban siguiendo al Señor, y dentro de ese grupo Jesús escoge a 12 que van a ser llamados apóstoles. Podemos resumir en un concepto que sería el de la vocación. Entonces, eso por un lado, pero también esa vocación va a traer como consecuencia una responsabilidad. Dice Jesús: vayan y expulsen a los espíritus impuros, vayan y curen de enfermedades y dolencias, vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Y entonces esto es lo que tienes que hacer a esa vocación, ante esa vocación que tú has respondido con un sí. O sea, ya te dije, sí, Señor, estoy aquí, pues ahora tengo que responder ante esa responsabilidad que he adquirido. Y hay dos conceptos que son también a la vez fundamentales y es sobre los que vamos a centrar la reflexión: corazón y conciencia, porque desde el pensamiento de San John Henry Newman, ambos conceptos van a ir ligados. Corazón complementa a la conciencia y viceversa. Bien, en el corazón se percibe la vocación y la vocación es un llamado. ¿A qué? A vivir. A cómo tienes tú que ir poco a poco desarrollando tu vida, a cómo vas a cumplir con el propósito con el que Dios te ha enviado. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Y por otro lado está la conciencia, y la conciencia también percibe un llamado. El propio John Henry Newman diría que la conciencia es la voz de Dios, es el vicario de Cristo. Esto lo puedes incluso encontrar en el catecismo de nuestra iglesia. Y ese llamado de Dios es ¿para qué? Bueno, si en el corazón se recibe un llamado para vivir, en la conciencia se recibe un llamado para saber vivir bien, para elegir el bien sobre el mal, y entonces lo que el corazón da como vida, da como estado de vida, en la conciencia encontramos cómo hacerlo de manera correcta, de manera adecuada. El corazón, también hay que decirlo, en el pensamiento judío, no era únicamente el órgano que late para dar vida, que bombea la sangre en todo el organismo. No, también el corazón va a implicar una cuestión que hoy quizás podría ir más en cuanto a las funciones cerebrales, que es la de meditar, la de reflexionar, la de poder ahí concentrar todo como si fuera la memoria y después
todo eso que se tiene guardado en la memoria, pues se tiene que poner en práctica. Nosotros lo podríamos llamar como la experiencia. Uno va aprendiendo y entonces vas corrigiendo en el camino. Esa experiencia tiene que servirnos para vivir mejor. Es que en el corazón, entonces nosotros podríamos decir, hay un corazón que tiene que saber escuchar y que debe de pretender responderle a Dios de una forma generosa, con un sí, y no debe de ser un sí a medias. Por otro lado, la conciencia también aprende a escuchar a Dios y nos permite así juzgar de manera correcta. La conciencia, en el sentido moral, nos va a permitir comprender y que nosotros vayamos dándonos cuenta que con la línea moral del cristianismo, que para no meternos en problemas podríamos simplemente hacerlo estudiando también en el catecismo de la iglesia los 10 mandamientos y ver qué es lo que la iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros y que tiene que saber estar bien formado en nuestra conciencia. Para sintetizar esta idea, en la conciencia bien formada se comprenden los 10 mandamientos y así sabremos cómo actuar en cada situación de nuestras vidas. Hermanos, no se puede hacer la voluntad de Dios sin atender tanto al corazón como a la conciencia. Vamos a cerrar la reflexión con 4 puntos. Primer punto, permanecer en la gracia de Dios. Tenemos que partir de ahí, es el primer principio. Yo no puedo querer cumplir con lo que Dios espera de mí, respondiéndole en algún estado de vida, con alguna vocación, y querer vivir también en el pecado. Oye, yo elijo el matrimonio, pero resulta que quiero vivir también en la infidelidad, poniéndole el cuerno a mi mujer. No, eso está totalmente mal. Oye, pues es que yo he elegido el matrimonio, pero no me quiero hacer cargo de mis hijos. Es una responsabilidad muy grande, pues entonces mejor que se queden todo el día ahí en la guardería y después los llevamos a terapia para que el psicólogo les vaya ayudando, pero yo no quiero educar. No, eso está muy mal. Nosotros tenemos que partir de el estar en gracia de Dios y es saberle responder siempre a través de nuestra cercanía a los sacramentos, principalmente a la confesión y a la Eucaristía, y alejándonos del pecado. De ahí tenemos que partir. Segundo punto, cumplir correctamente con los deberes de nuestro estado de vida. Si yo soy laico, si yo soy consagrado, si yo he elegido quizás algún estado de vida, también como puede ser un laico consagrado, pues bueno, sea cual sea la misión que yo mismo he ido descubriendo, tengo que ver de qué manera debo de responder, cumplir cabalmente con mis deberes, no a medias, no de manera mediocre, no, lo hago como lo debo de hacer. Si me han elegido como padrino de un pequeño, bueno, está bien, qué bueno, es una gracia, se siente uno muy bien, pero también eso conlleva una responsabilidad. Y muchas veces parece que los padrinos únicamente son elegidos, pues por X o Y, no voy a dar motivos, no voy a dar razones, pero que no tiene nada que ver con la formación cristiana, con que en algún momento tienen ellos que asumir esa parte cuando los papás no pueden o cuando los papás quizás necesitan ayuda y que los padrinos tienen que aparecer ahí. Entonces, si yo he escogido el ser padrino, el aceptar esa invitación que me han hecho, pues la tengo que aceptar y la tengo que aceptar con total cabalidad. Tercer paso, hacer iglesia. Recuerda que la palabra iglesia significa asamblea, significa comunidad, en pocas palabras, ¿no? Y necesitamos vivir en comunidad. El Señor a todos nos llama y lo hace de una manera individual, personal. Es un llamado que cada quien interpreta o cada quien vive, experimenta de manera distinta, pero no se puede responder a ese llamado de manera individual. Ahí lo tenemos que hacer viviendo en comunidad. Normalmente nosotros lo podríamos identificar eso con la parroquia a la que pertenecemos, en la que servimos. Y ahí es donde tenemos que ir poco a poco formándonos. ¿Para qué? Para que ese estado de gracia que hablábamos en el primer punto, pues se vaya todavía como que purificando. No solamente es el no cometo pecados, sino también tengo que llevar una vida de servicio y el servicio se tiene que dar en comunidad.
El cuarto y último punto, escuchar con tu corazón al Espíritu Santo, dejarte mover por Él y dejar a su vez que tu conciencia se deje formar por Él. Ya te decía al inicio, la conciencia bien la podemos ir formando cuando tú tomas tu catecismo de la iglesia, te vas al apartado, al capítulo donde se habla de los 10 mandamientos y te pones a leer y te das cuenta todo lo que abarcan los 10 mandamientos. No nada más es cuestión de memorizarlos, sino de comprenderlos y ver que quizás hay muchas veces en las que puedo estar cayendo en alguno de los pecados que son prohibidos por la ley de Dios. Pero también hay que escuchar el corazón, y en el corazón escuchamos al Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola nos hablaría un poquito sobre la consolación y la desolación. La desolación será un estado donde nosotros vamos a sentir un desierto espiritual, vamos a sentir un poquito de debilidad, no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir a gusto. Va a haber incluso hasta intranquilidad. Y entonces, en esa desolación, por supuesto que Dios no pretende que nosotros sintamos eso, vivamos eso, percibamos eso. No, al contrario, estará la consolación, donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay paz, donde se siente una gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor ahí es donde nos está llamando, donde está esperando algo de ti. Por eso, cuando te toque discernir y que hagas tu oración, tú también ponte a reflexionar e incluso pídele a Dios, Señor, muéstrame a través de lo que perciba mi existencia, a través de lo que perciba todo mi ser. Si es algo que no te agrada, pues hazme sentir desolación, que ahí no está lo que tú quieres que yo realice. Pero, si Señor, ahí está lo que tú esperas de mí, muéstrame a través de una consolación. Consuela mi corazón, consuela mi vida para que te sepa elegir. Pidámosle al Señor que en todo momento nos permita tener abiertos nuestros oídos. ¿A qué? A la voz que resuena en nuestro corazón para cumplir con la misión que Dios espera de nosotros, pero también abiertos a la voz de la conciencia que nos va diciendo lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y así agradarle a Dios, que sabemos, como diría San Agustín, habita en nosotros. Él está dentro de cada uno de nosotros y ahí tenemos que también saberlo manifestar hacia el exterior y por supuesto tiene que ser con nuestro testimonio. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca con ustedes.